Bienvenidos a la entrevista de France 24. Colombia se prepara para una nueva elección presidencial y por ello hablamos con los principales candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República. Hoy nos acompaña Abelardo de la Espriella, uno de los aspirantes que más interés ha generado en esta contienda electoral por la Casa de Nariño. Es abogado, empresario, tiene 47 años y es la apuesta política por el movimiento Defensores de la Patria. Candidato, gracias por recibirnos. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. A usted por acompañarnos. Me gustaría iniciar hablando sobre sus motivaciones políticas. Hace algunos años afirmó que solo se postularía a la presidencia en el caso de que considerara que la izquierda había sumido al país en una crisis de Estado. En este contexto quisiera que me explicara en qué momento cree que atraviesa Colombia actualmente y qué significa para usted ser candidato justo ahora. Colombia atraviesa sus horas más oscuras. Nunca el país había estado tan mal en materia de seguridad. Tenemos una pandemia de inseguridad. El país bañado en sangre y terrorismo como nunca antes. Tenemos una crisis humanitaria porque el sistema de salud ha sido destruido y la gente está muriendo por falta de atención médica y por falta de medicamentos. Los jóvenes de Colombia se están yendo por falta de oportunidades, no hay ni estudio ni trabajo. La corrupción está disparada como nunca antes. Este gobierno ha hecho de la corrupción un paisaje. La pobreza, la brecha social se ha ampliado, el hambre se ha disparado, pueblos no tienen agua, alcantarillado. Colombia vive sin duda su momento más crítico. Y cada momento de una nación requiere de un liderazgo particular. Dicho de otra manera, si el país no estuviese tan mal, la gente no estaría pensando en mí. Pero la gente sabe que yo soy un hombre de carácter y que soy independiente porque eso es muy importante para poder hacer lo que Colombia necesita que se haga. Digo, todos los candidatos saben cuáles son los problemas de Colombia y cuáles son las soluciones. El tema es quién se atreve a hacer lo que hay que hacer. Y hacer lo que requiere Colombia no se hace con los de siempre, con los que siempre han hecho politiquería, con los que siempre han vivido de la teta del Estado, como decimos en Colombia. Eso se hace con los que nunca hemos hecho politiquería, con los que nunca le hemos dado la espalda a Colombia, con los que nunca hemos dejado de trabajar. Pero hay algo muy importante en esto y es lo siguiente. Yo di el paso porque me di cuenta que ninguno de los candidatos que estaban iban a hacer lo que había que hacer por Colombia, porque pertenecen al establecimiento, a los de siempre. Justamente sobre eso quiero hablar. La independencia sin duda ha marcado su discurso político en esta apuesta. Yo he rechazado los partidos políticos que querían apoyarme. Ya hice la alianza que tenía que hacer, que es con Dios y el pueblo colombiano. Esa es la que me tiene aquí. Soy un hombre independiente en lo político porque no tengo jefes más que el pueblo colombiano. No pertenezco a la rosca, a la casta, como dice el presidente Milei, gracias a Dios. No estoy financiado y patrocinado por los grandes grupos económicos. Esta campaña son recursos propios. Al estar alejado de esas maquinarias políticas tradicionales, de esos clanes, de esas castas, ¿qué puede esperar Colombia entonces si usted se convierte como presidente? Trabajar por la gente, porque es que cuando un político de siempre llega patrocinado por las mismas castas políticas, financiado por los grandes grupos económicos, llega a hacer lo que le funciona a esa casta política, a esa rosca política y lo que le funciona a los grandes grupos económicos. Yo voy a hacer lo que le conviene a la gente. Si eso le beneficia a los demás, maravilloso, pero primero para mí es el pueblo, es la gente, y eso solamente se puede hacer con independencia política, con independencia económica, con carácter, un hijo de la provincia como yo, porque es que Colombia está destruida porque el centralismo bogotano la acabó. Todo es en Bogotá y se olvidaron del resto del país. Y hasta Bogotá la tienen jodida hoy. Es un desastre, o sea, no les ha salido nada bien. Y además soy un hombre que sabe rodearse, yo tengo un vicepresidente de lujo, a quien no escogí por amiguismo, a quien no escogí por cálculo político, a quien no escogí por moda, sino por responsabilidad con el país. Yo tengo una gran ventaja, Dios me dio algo de sabiduría y un poquito de inteligencia y me voy a rodear de gente mejor que yo. Y como yo no tengo complejos ni tengo inseguridades, necesito que todo el que me rodee sea mejor que yo en todo sentido. Usted ha mencionado que uno de los retos, si se convierte en presidente, sería presentar resultados en los primeros 100 días de gobierno. Sí, claro, yo soy un hombre de resultados. Concretamente en el tema de la lucha contra las drogas y el narcotráfico, ¿cuáles son esos resultados que buscaría obtener? Ya te cuento, porque fíjate, es muy curioso. Mis detractores dicen que yo no tengo experiencia en lo público. Gracias a Dios no estoy contaminado de ese virus. Yo en lo que tengo experiencia es en ser exitoso. Y quiero que la gente, que Colombia sea exitosa. Y yo soy un hombre de resultados. Y lo que propongo en materia de seguridad es un plan de choque para en los primeros 90 días dar con la captura o baja de 10 cabecillas importantes del narcoterrorismo.
en Colombia. Hacer presencia en las regiones, hacer presencia en los barrios, devolver la seguridad en la zona rural y devolverla en los barrios y las ciudades y los pueblos. Con mano de hierro, aplicando la ley como corresponde en el marco de la Constitución. Yo no me voy a salir un centímetro de la Constitución y la ley. Lo que pasa es que la izquierda radical ha sido muy hábil y ha instalado en el inconsciente colectivo que aplicar la ley es ilegal. Mira qué locura. Y eso lo vamos a reversar. Lo que pretendo yo es poner las cosas en orden. A los malos se les va a perseguir y se les va a hacer caer todo el peso de la ley. Y a la gente buena se le va a dar protección y garantías para que puedan cumplir sus sueños. ¿Y específicamente en la lucha contra el narcotráfico? El narcotráfico es la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Yo voy el 8 de agosto a empezar las fumigaciones de las 330.000 hectáreas de coca, que son la fuente primigenia donde hay coca, hay muerte, hay crimen, hay tragedia. Voy a empezar a bombardear los campamentos narcoguerrilleros, hacer presencia en el territorio y recuperar el control territorial. También haciendo trabajo social, porque esto no es con fuerza solamente en las regiones. Hay 500.000 familias que viven de la hoja de coca. Entonces, donde yo saque la coca, la erradique, meto el coco, o meto la palma, o meto el cacao, o meto el café, dependiendo la zona del país. Pero hay que darle una alternativa a esas familias que viven de la hoja de coca y que han sido utilizadas por los carteles narcoterroristas para esos efectos. Usted ha cuestionado abiertamente lo que califica como el fracaso de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Pero de llegar al mando, ¿qué haría usted para intentar frenar la expansión de los grupos armados? Nada, presencia, caerles con mano de hierro. Mira, cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden. El delincuente más temible y peligroso que dio Colombia se llamaba Pablo Escobar. Y cuando el gobierno, el Estado decidió enfrentarlo, terminó muerto aquí en Medellín en el tejado de una casa. Cuando los bandidos están ganando es porque está asociado con el gobierno de turno, que es precisamente lo que pasa entre el gobierno de Gustavo Petro, el narcoterrorismo y la delincuencia organizada. En mi gobierno no habrá procesos de paz. En la única paz que creo, luego de la experiencia empírica, porque es que ya nos demostraron que con un proceso en el que se desmovilizaron una FARC, le regalaron curures gratuitas en el Congreso de la República, resurgieron 4. La de Mordisco, las disidencias, la de Márquez. Eso no funcionó. La única paz en la que creo es en aquella que se impone con las armas y las leyes de la República. Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde, y si se somete lo voy a mandar a una megacárcel de las 10 que vamos a construir para que pague con creces su deuda con la sociedad. Colombia no tiene cárceles, tiene universidades del crimen, y eso en la era del tigre se acaba. Usted ha descrito la corrupción como una manera de traicionar a la patria. Terrible. Si llega a ser presidente, ¿cómo planea atajar ese flagelo? Es la primera vez que un presidente de la República va a montar un bloque de búsqueda contra la corrupción, integrado por la UIAF del Ministerio de Hacienda, inteligencia de la policía, inteligencia del ejército, cooperación internacional, tecnología y los organismos de control del Estado, como la Procuraduría, como la Fiscalía, como la Contraloría, encabezado por el presidente de la República. Yo voy a ser el jefe directo de ese bloque de búsqueda contra la corrupción y me voy a revisar obra por obra, me voy a revisar licitación por licitación. Mi experiencia como abogado, voy a recaudar la prueba y yo voy a presentar las denuncias. Y cuando algo se adjudique, voy a estar encima. Le vamos a meter tecnología a la adjudicación de contratos, inteligencia artificial, blockchain, todo para evitar que se pierda un solo peso de los colombianos. Es tan ladrón el que permite que roben, aun cuando no robe. Es decir, no solo es deshonesto el que roba, es también el que deja robar. Yo no voy a dejar robar, yo voy a irme punto por punto y yo mismo voy a ir a presentar ante la Fiscalía las denuncias, ante la Corte, dependiendo si son aforados o no, y ante los organismos de control, a ver si al presidente de la República le van a engavetar procesos, le van a decir mentiras cuando yo he sido penalista. Y me voy departamento por departamento a coger las obras y a someter al escarnio a todo el que se atreva a meterle mano a la plata pública, porque la plata pública es sagrada. Yo aquí no vine a que nadie haga plata ni a hacer plata yo vine a hacer patria. Y para hacer patria hay que cuidar la plata del pueblo colombiano, porque es la plata de la salud, de la educación, de la comida, de la seguridad de la gente más pobre. Candidato, mencionaba al inicio de esta entrevista la crisis de salud por la que atraviesa el país. ¿Cómo planea contrarrestarla? Tú sabes que cuando un enfermo llega accidentado a una urgencia, lo primero que hacen es estabilizarle antes de intervenirle, ¿verdad? La salud tiene un problema estructural de más de 40 billones de pesos de déficit. Ese es el problema de fondo. Pero mientras resolvemos ese problema, tenemos que estabilizar el sistema
para que nadie deje de recibir sus medicamentos y para que la gente no deje de recibir tratamiento. La gente se está muriendo. Entonces, ¿qué propongo yo? Con 10 billones de pesos, yo en 90 días estabilizo el sistema y no dejo que nadie se quede sin atención médica. Logro que todo el mundo reciba sus medicamentos y le empiezo a pagar a esos héroes de bata que son los médicos y el personal clínico y hospitalario que hoy está abandonado a su suerte y que tanto han hecho por el país. Ese es un plan de choque que está diseñado con José Manuel Restrepo y lo aplicamos tan pronto lleguemos. Ahora la gente dice, ¿de dónde sale la plata? Pues del presupuesto general de la nación, hay que revisar lo que se hizo con la UPC, que fue mal tasada, ahí hay unos recursos. Pero también hay que ver lo que hay sobre la mesa y a la gente se le olvida. Sobre la mesa tenemos 130 billones de pesos en exenciones tributarias, tenemos 90 billones de pesos en corrupción que se pierden y tenemos 120 billones de pesos en evasión de impuestos. Si yo evito la corrupción, persigo la evasión y además de eso recojo lo demás, ahí tengo para resolver incluso el problema de fondo, pero primero tengo que estabilizar y una vez estabilice me voy a resolver el tema de fondo, que yo lo veo transversal. Porque si nosotros no tenemos una política pública clara con respecto al deporte y a la alimentación, los niños de hoy van a ser una carga para el sistema de salud del futuro. Entonces esto hay que resolver el problema de ahora, el de mañana y el del futuro. ¿Rechaza usted la idea de una constituyente? Total, yo he hecho un pacto de defensa por la constituyente del 91, en mi gobierno no habrá constituyentes, yo no voy a hacer ninguna modificación al periodo presidencial, yo vengo 4 años a pagar un servicio militar, dos jornadas de 10 horas cada una, voy a trabajar 20 horas al día, no voy a salir fuera de Colombia, me voy a ir una semana a cada departamento con lista en mano resolviendo los problemas y los dolores de cada departamento. 0 constituyente, defensa de la Constitución del 91. Finalmente, ¿cómo se imagina esa Colombia que usted describe como una patria milagro? Eso no es un cliché ni es un eslogan. Países como Corea del Sur e Irlanda, después de estar fracasados, se volvieron países milagros y no tienen las riquezas que tenemos nosotros. No tienen las posibilidades que tenemos nosotros. Imagínate lo que podemos hacer en Colombia. Nosotros tenemos aquí 2 mares que nos abrazan. Tenemos picos nevados, tenemos desiertos, 3 cordilleras, todos los accidentes geográficos, los pisos térmicos, una flora maravillosa, una fauna extraordinaria, las mujeres más lindas e inteligentes, la gente más camelladora. Tenemos absolutamente todo, toda la riqueza en el subsuelo, gracias a Dios. Y estamos todo el tiempo en sobregiro por una razón elemental. Los de siempre no quieren que la gente se le resuelvan los problemas, porque los políticos de siempre, de cualquier tendencia que sean, quieren tener al pueblo abajo para poder dominarlo. Yo he venido a liberar al pueblo de esa esclavitud. O sea que lo de Patria Milagro no es un cliché ni es una película, es posible. Yo le digo a los empresarios, cultívame esa tierra que no tienes ahí, cultívame arroz, cultívame maíz y te devuelvo impuestos por obras y empiezo a matar el hambre. Todo es voluntad política. Entonces eso es lo que yo quiero hacer y no es un cliché, es una posibilidad y sobre todo en un país tan rico, en un país con una gente maravillosa y lleno de tantas posibilidades. Abelardo de la Espriella, gracias por acompañarnos aquí en France 24 en España. Dejen de quejarse, yo soy lo que muchos de ustedes habían pedido, soy independiente en lo político, en lo económico, tengo carácter, me estoy rodeando de los mejores y soy un hombre de la provincia, así que firme por la patria. Y a ustedes los invito a quedarse con más aquí en France 24 y France24.com.